Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy. Entra a www.fmaguadevida.com.ar y escuchanos desde cualquier parte del mundo. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy. Saludamos entonces a nuestro hermano Miguel y a todo su equipo del taller de locutores, a Álvaro, a Micaías, a Sofi. Gracias por estar ahí, acompañarnos, por sus saluditos, y que Dios siga bendiciendo sus vidas, prosperándole, dando ese ánimo, ese aliento para seguir trabajando en la obra de Dios. Y gracias también a nuestro hermano Miguel por el tiempo, la dedicación que tiene para con nuestros niños, y que todo lo que hoy estén realizando les sea de éxitos. Y así, con este tema musical que escuchábamos hace un momento de Evelyn Capone, vamos a darle la bienvenida a nuestros pastores desde Colombia, de la Iglesia Misionera y de Adoración Sion, nuestros pastores William y Elizabeth Ávalo. Bendiciones, pastor. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga, me les guarde. Muy buena tarde a todos. Gracias por permitirnos formar parte de este tiempo con ustedes en esta especial emisora. Entonces aquí me acompaña mi esposa. Buenas tardes, amados. Los saludamos acá desde Bogotá, Colombia, la emisora Agua de Vida. Es un honor, es un placer poder estar aquí unidos todos como cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Amén, pastores, bendiciones. Es un placer, un gusto enorme de que estén aquí con nosotros, aquí en los estudios de la radio Agua de Vida. Y bueno, les doy el espacio, la libertad para que nos den este gran avance sobre lo que va a ser el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Muy bien, pues con muchas expectativas, puesto que sabemos que siempre que nos acercamos a la palabra del Señor es porque algo quiere hacer el Señor, algo quiere hacer Dios, algo quiere hacer el Señor con Latinoamérica, con nuestra tierra. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo y que estamos por vivir son tiempos que son especiales, pero qué bonito es cuando nosotros tenemos a nuestro Señor que nos revela a través de su palabra cómo ver estos tiempos. Dentro de los temas que vemos, que vamos a mirar con la ayuda del Señor desde este viernes que empezamos nuestro tiempo para escudriñar la palabra en este mes de la palabra. Es un tiempo en el cual vamos a hacer primeramente una vista panorámica de la historia de la Biblia, cómo la palabra se ha sostenido, cómo la tenemos al día de hoy, pero cómo a través de los tiempos la palabra se ha sostenido. Vamos a mirar rápidamente, etimológicamente, de dónde proviene la palabra. Vamos a hacer una corta historia de lo que
es la palabra, cómo se ha sostenido a través de los tiempos, cómo ha superado diferentes situaciones humanas, diferentes situaciones geográficas, diferentes situaciones culturales, pero a pesar de todo eso, cómo la palabra de Dios se ha sostenido hasta el día de hoy. Entonces el Señor, a través de esa parte, de ese recorrido histórico, vamos a poder en verdad engrandecer el nombre del Señor. Porque cómo podemos ver de que la palabra hasta el día de hoy esté vigente. No pasa de moda. La palabra es presente en todo momento. Vamos a mirar la estructura de la palabra, entonces va a ser una forma como vamos a mirar cómo ese canon bíblico está estructurado y cómo el Señor, independientemente de que sea Antiguo o Nuevo Testamento, que sea un libro que lleve muchos años o que sea un libro que lleve menos años, pero cómo se une, cómo hay un hilo conductor en la palabra. Y ese hilo conductor, pues, es un personaje, es la persona del Señor Jesucristo, pero aquel que lo guía y que nos guía en todo es el Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos unja aquí a nosotros para poder transmitir lo que se necesita en este tiempo y que allá con todos mis hermanos en la emisora haya un corazón dispuesto, porque lo único que queremos es que sea un tiempo edificante. A veces queremos conocer, pero antes de conocer, lo que el Señor quiere es que tengamos una relación especial con Él, que podamos tener esa relación íntima con Él. Dentro de los dos grandes componentes de la palabra, vamos a mirar, vamos a hacer una introducción al Antiguo Testamento y mirar cómo el Evangelio se desarrolla en el Antiguo Testamento. Entonces mi esposa tiene algo que quiere compartirles en torno a esa parte del Antiguo Testamento. Sí, así es. Vamos a estar viendo la creación y la caída. Vamos a repartir a grosso modo el estudio del Antiguo Testamento, viendo también los profetas, el pacto, el libro de la sabiduría, la ley, la nación del pacto y el reino. Eso es básicamente, bueno, y también estaremos hablando acerca del liderazgo en el Antiguo Testamento. Sí, todas estas diferentes divisiones que nos hemos dado la tarea de colocarles estos diferentes títulos para poder observar el Antiguo Testamento, pero todo girando a un punto importante que es el Evangelio. Para nosotros lo importante es el Evangelio. Sabemos que el mismo Señor Jesucristo lo instituye. Él simplemente deja esas buenas nuevas de salvación y vamos a mirar cómo la palabra misma a través del Antiguo Testamento con los diferentes temas que encontramos allí nos sirven como ese manual de vida para darle ese sabor al Evangelio, esa fuerza al Evangelio que ha trascendido durante todos los tiempos. Así es. La meta del curso es conocer el general fluir histórico del Antiguo Testamento. Aprenderemos cómo los libros individuales contribuyen a la unidad en el Antiguo Testamento y la historia redentora. Entonces, ya al terminar, si ustedes tienen alguna pregunta, yo solamente hago un alto y ustedes me consultan alguna cosita. Pero igual lo que estamos haciendo es simplemente bosquejando el trabajo que el Señor nos va a permitir, con la ayuda del Señor nos va a permitir poder trabajar de esa manera. Hablar del Antiguo Testamento, tengo un punto importante, o lo tenemos en torno al Antiguo Testamento, es conocer el carácter de Dios. Sí. Es conocer ese carácter del Señor en todo momento, cómo Él se refleja en nosotros y cómo la intención clara es la salvación. Eso tiene que ver y va a ir siempre ligado en torno al Evangelio que el Señor instituyó desde muchos años atrás, pero que en la historia misma del Antiguo Testamento nos lo continúa mostrando. Paso a paso nos lo va mostrando. Amén. Bien, terminando esa parte que forma parte del canon bíblico, ya terminamos con el libro de Malaquías, que termina el Antiguo Testamento, y nos involucramos en la segunda parte o la otra parte de nuestra Biblia,
que es el Nuevo Testamento. Entonces, así a grosso modo, ¿qué podemos encontrar en el Nuevo Testamento? Allí encontraremos los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, la salvación en el libro de Romanos, los principios ministeriales en Primera de Tesalonicenses y la epístola general de Santiago y Pablo en fe y obras. Y ya para terminar, el Apocalipsis. Bien, ese es un resumen así como rápido de lo que es nuestro Nuevo Testamento. Pero mirar el Nuevo Testamento así como el Antiguo es mirar el carácter de Dios. Mirar el Nuevo Testamento es hacer una apología de la gracia. Es decir, vamos a ver la gracia. Y gracia es evangelio, porque es simplemente la forma como el Señor Jesucristo se mueve a través de la palabra. En el Antiguo Testamento, Él se revela de maneras bien especiales, se revela con Abraham, se revela con los profetas. Pero ya en el Nuevo Testamento, Él es real en medio de la escena, se hace real en medio de la escena, mostrándonos el tema más importante de nuestra palabra, que es la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, a nivel de desarrollo del primer tema, que es la vista panorámica de la Biblia en la historia, y mirando ya el último tema de cómo estudiar la Biblia, pues vamos a mirar algunos datos de arqueología y coincidencias a través del tiempo, cómo la palabra se ha sostenido, cómo científicamente la palabra se sostiene y es real para nosotros. No es como muchos tratan de llenar algunos vacíos, que la palabra no tiene un soporte científico ni un soporte arqueológico, pero la palabra se sustenta por sí misma a través de todos los tiempos y se mantiene íntegra. Entonces, sé que en este mes de septiembre el Señor nos va a enriquecer a ustedes y a nosotros. Amén. Pienso que la motivación más grande cuando uno determina estudiar la palabra y ser un estudioso de la palabra no es tanto uno, sino aquel que necesita. Amén. Porque sabemos que tanto el que conoce como el que no conoce, para uno, cuando Dios se lo coloca a uno al frente, es edificante para uno. Es edificante poder transmitir la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar algunas fuentes teológicas del cristianismo y allí promediando la primer parte, vamos a ver cómo obtuvimos nuestra Biblia. Amén. Usted se tiene que preguntar cómo obtuvimos nosotros la palabra del Señor. Cómo el Señor utilizó más de 40 autores en un periodo mayor a 1500 años para que la palabra del Señor llegase a nosotros, para que la pudiésemos tener el día de hoy. El hecho de que usted tenga una Biblia encima de su mueble es porque de antemano el Señor ha utilizado muchísimas personas para que ese libro lo podamos tener el día de hoy. Amén. Surgen algunas preguntas. Algunos dicen que, o cualquier persona que uno le pregunte, dicen que conocen de la Biblia. Pero no todo el mundo puede entender y discernir lo que dice la palabra del Señor. Amén. Algunos leen lo que dice la palabra, pero es muy difícil entender qué nos dice Dios a través de la palabra. Amén. Entonces el Señor nos va a permitir en este tiempo poder entender cómo el Señor se revela a través de su palabra para nosotros. Entendamos algo, para nosotros que amamos a Dios, para nosotros que servimos al Señor. No hay sustituto para la palabra del Señor. No hay otro libro que pueda sustituir la palabra del Señor. Primero, la palabra de Dios nos sirve para crecer. Hay un texto que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, la palabra de Dios misma se sostiene, y ahí vemos un texto bien importante, que la palabra de Dios
para nosotros es importante porque por medio de ella crecemos. Amén. Es importante para crecer. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Queremos que se despierte un deseo por el estudio de la palabra. Queremos que se despierte un anhelo por conocer la palabra del Señor. Si no leemos la palabra, si la palabra no está en nuestros corazones, no crecemos. Así es. ¿Cuántos quieren crecer? Bien vale que hagamos la pregunta. Pero la mejor manera de crecer es leyendo y estudiando la palabra. Igual que un bebé. Si nosotros tenemos un bebé, perdón, y no le alimentamos, el bebé se enferma Amén. y puede morir. Si nosotros no nos alimentamos por medio de la palabra, vamos a estar débiles en esa parte. Amén. Primera de Corintios 3:1 dice: Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Importante lo que dice Pablo para nosotros. Pablo mismo dice, no pude acercarme a ustedes como personas maduras, sino como a niños en Cristo. A nosotros nos corresponde en este tiempo, siglo XXI, conocer la palabra. Amén. Y me alegra que ustedes hayan sacado este tiempo tan importante para poder edificarnos por medio de la palabra. Eso lo dice Pablo. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Amén. Colosenses 2:6 dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, el siguiente versículo, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. arraigados, dice, en la fe, arraigados en la palabra. Amén. Persona que quiera ser de bendición, que quiera vivir su vida en bendición. Necesariamente hoy nos toca conocer la palabra. Amén. Queremos despertar un hambre por la palabra. Queremos despertar un deseo por escudriñar la palabra. No tanto el hecho de conocer algunas cosas de la palabra, sino que le pedimos al Espíritu Santo que se mueva y abra un deseo de estudiar y de conocer la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, arraigados en la fe. Amén. Tenemos que estar arraigados en la verdad que el Señor a nosotros nos ha encomendado. Amén. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Porque fueron halladas tus palabras, dice el profeta, gracias, y yo las comí. Amén. ¿Sabe qué nos corresponde a nosotros? Comer la palabra. Y vamos a digerir la palabra de la mejor manera. Yo sé que el Señor nos va a permitir poder alimentarnos fuertemente con la palabra. Amén. Es tiempo de estar arraigados. Estos tiempos no son buenos. Iglesia, mis amados hermanos, es tiempo para fortalecernos en Dios a través de la palabra. El profeta dice, yo comí la palabra. En Juan capítulo 6, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Amén. Y ese pan de vida es necesario comerlo, es necesario digerirlo. Por allá en el libro de Hechos, cuando uno de estos hombres del Señor encuentra a un hombre allí sentado en un carruaje, y este hombre le dice a este hombre que estaba sentado en este carruaje, ¿entiendes lo que lees? Y el mismo hombre allí le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Amén. Por eso es tan importante sacar estos tiempos. Y vamos a pedirle al Señor que nos revele esa verdad y la forma verdadera de estudiar la palabra del Señor. Amén. De hacerlo de esa manera. Es importante para crecer.
Por eso les animo desde este viernes que podamos estar conectados con la palabra. Vamos a crecer en la palabra. Otro punto importante en torno a la palabra es para vencer el pecado. Amén. La manera de vencer el pecado es por medio de la palabra. Salmo capítulo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Cuántos quieren estar libres de pecado? Amén. A veces queremos una fórmula mágica que venga sobre nosotros. Pero bien dice el salmista de una manera bien clara, que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces la manera de no pecar, la manera de mantenernos delante de Dios es a través de su bendita palabra. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita soportarnos en su palabra. Amén. Salmo capítulo 19, verso 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. entonces vamos a generar una fortaleza alrededor de esta emisora, alrededor de mis hermanos. Sé que mis hermanos van a conocer verdaderamente la forma de vencer, porque vamos a escudriñar la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vamos a guardar la palabra del Señor en nuestros corazones, que quede allí grabada en nuestro ser. Primera de Juan 2:14 dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. amén. 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 ¿Cómo vencemos al enemigo? Con la palabra. ¿Cuál es la actitud para vencer al enemigo? Y a veces nosotros nos damos cuenta que la iglesia cristiana hoy en día adolece a veces de muchas herramientas que puede tener. Y lastimosamente es porque no estudiamos la palabra. Por eso el estudio de la palabra hace y nos da la capacidad para vencer al enemigo. Estudiemos la palabra, crezcamos en la palabra, vencemos el pecado con la palabra, vencemos al enemigo por medio de su palabra. Amén. Cuando nosotros muchas veces queremos servir, y podemos servir en una emisora como lo hacen ustedes, podemos servir en un trabajo de iglesia, podemos servir en un trabajo de ministerio, podemos servir a las naciones, podemos servir en cualquier lugar que el Señor nos coloque. Pero la principal forma de poderlo hacer es escudriñando la palabra. Amén. La palabra nos adiestra para el servicio. La palabra nos forma para tener ese carácter que tuvo el Señor Jesucristo de servir, de entregarse totalmente. Por eso hay muchas cosas que científicamente encontramos en la palabra. Por eso hay muchos datos históricos que encontramos en la palabra. Por eso vamos a encontrar muchos datos geográficos en la palabra. Pero la palabra también nos adiestra en el servicio. El libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice, Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. muy bien. Entonces simplemente cuando Moisés se coloca a un lado y empieza Josué, y el Señor coloca a Josué al frente de la nación, del pueblo de Israel, le da simplemente un principio básico. Y por eso Josué puede conquistar esta tierra, porque escuchó las palabras de Dios, porque entendió la palabra del Señor. Y la palabra del Señor para Josué era, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué Josué conquista Israel? ¿Por qué fue capacitado para el servicio? Porque guardó la palabra. Iglesia, hoy en día instituir ese ministerio de iglesia y poder sacar adelante todo el trabajo de la iglesia. La única manera de tener éxito en ese trabajo es conociendo su palabra, metiéndonos con la palabra del Señor. Y el siguiente versículo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien. Entonces, hay un requerimiento para nosotros, iglesia. Y el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces. Amén. De la palabra es el reto que tenemos. Y entendemos dentro de la iglesia que nadie va a querer hacerlo. Pero el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces. Cuando hay una persona que obedece al Señor, el Señor le empieza a dar placer leyendo la palabra. Primero obedece al Señor. Amén. Y el Señor después te va a dar placer leyendo la palabra. Va a ser gratificante para ti todos los días. No podemos dejar un solo día. El Señor simplemente le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y no temas ni desmayes. Y probablemente ese texto y esa palabra de hoy el Señor nos coloca es para alguien en especial, que te está diciendo: vamos, no temas, no desmayes. Sigue adelante. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren ser de bendición? ¿Cuántos quieren tener una vida de bendición? Amén. Y uno viene, hace esa pregunta a la iglesia en general: ¿cuántos quieren vivir en bendición? Y toda la iglesia quiere vivir en bendición. Amén. Pero a veces desconocemos la forma de ser bendecidos. Y aquí en el libro de Josué nos da la forma de ser bendecidos. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Y dice: y todo te saldrá Bien. bien. Amén. Es amar la palabra. Es desear la palabra. Es desear como niños recién nacidos su palabra. Por eso, si usted se conecta este viernes, no vaya a dejar de hacerlo ninguno de estos viernes de septiembre. Sé que el Señor, desde el momento en que empecemos ese trabajo, el Señor va a colocar un hambre y una necesidad por leer, por conocer su palabra. Amén. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 6, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. nutrido, dice la palabra, nutrido. Hoy en día hay muchas personas que aman a Dios, pero hay debilidad espiritual. No están fuertes espiritualmente. No se apartan, pero la vida para muchos de conocimiento de Dios es una vida de situaciones muy complicadas. Pero me gusta lo que dice Pablo en Timoteo. Dice que el que se acerca a la palabra del Señor lo nutre. Amén. Vamos a estar nutridos estos días del mes de septiembre. Sé que el Señor va a hacer algo especial. Sé que el Señor nos va a nutrir con su bendita palabra. Amén. Queremos ser bendecidos. Quiero terminar con el Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muy bien. Terminar con una bendición es bonito, Amén. cuando simplemente el salmista lo dice de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué pasa con ella? ¿Medita qué? De día y de noche. Y en ella medita de día y de noche. Amén. Simplemente queremos
haya un abrebocas, como decimos aquí en Colombia. Es como una antesala a esto. Y el salmista en el capítulo 1 del libro de los Salmos nos dice algo bien importante, sino que en su ley medita de día y de noche. Me gusta lo que dice el Salmo capítulo 119. El Salmo capítulo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Entonces, que el Señor nos permita coger algunos dicen manual de vida, pero no es el manual de vida. La palabra del Señor es la palabra de Dios. Amén. Manuales hay muchos, pero Dios dejó instituida su palabra. Y por su gracia y amor el Señor nos permite podernos acercar a ella. Le pedimos al Señor que nos dé revelación, que nos dé la fortaleza suficiente para generar un hambre en este tiempo por su palabra, mis amados hermanos. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, algo que tengan por preguntar. Con mucho gusto estamos aquí con mi esposa y en la medida en que podamos, estamos dispuestos. La verdad, pastor, es que no sé si el viernes 8 vamos a tener ese hambre. Yo creo que ya está sucediendo en este momento, porque al escucharlos a ustedes, cómo nos han dado este avance sobre lo que va a ser el mes de septiembre con respecto a la Biblia, en mi persona ha surgido una inquietud más grande de aprender y de conocer más, sobre todo con cada uno de estos textos que usted fue mencionando y fue también, ¿no es cierto?, desarrollando con respecto a ello. Y la verdad, pastor, que es como dice usted, nos va a surgir un hambre de aprender más, de conocer más de la palabra de Dios, pero yo creo que en este momento, así como me ha sucedido a mí, debe estar surgiéndole a la audiencia también, porque es muy, muy interesante todo lo que usted nos ha presentado y también pensaba, ¿no es cierto?, mientras lo escuchaba, ¿alcanzará el tiempo para todo lo que usted nos ha mencionado? Esperemos que sí, porque la verdad es amplio. Más allá que están divididos en 4 viernes, pero cada viernes tiene un desarrollo muy, muy profundo con respecto a cada uno de estos temas que usted nos ha mencionado. Y la verdad que estoy ya ansiosa de comenzar con este mes de septiembre. Pues, mi amada hermana, dentro de el sentir que coloca a Dios en nosotros de acercarnos a la palabra, hay algo que Dios coloca en el corazón del hombre, que es simplemente el deseo de acercarse a la palabra. Amén. Porque en la palabra misma el Señor nos da la inspiración, esa inspiración para que nosotros podamos conocer la palabra. Pero en el mismo momento que el Señor nos da la inspiración, también nos da la revelación. Nos revela lo que está en la palabra. Hay muchas personas que se acercan a la Biblia y les cuesta entenderla. Amén. Les cuesta. No para todos es la Biblia, y es cuando uno se da cuenta que no para todos es la palabra del Señor. Es para aquellos que tienen un deseo especial de conocer de Dios. Entonces, el Señor nos revela y nos ilumina por medio del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablo de la palabra revelación, no es porque haya algo nuevo por conocerlo, no, porque ya la palabra de Dios es suficiente. Ya no necesitamos de nada más. Amén. Lo que necesitamos es que el Señor nos revele a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo empieza a iluminarnos. Por ejemplo, usted en el Salmo capítulo 119. No lo vamos a leer ahorita, no vamos a leer esos 176 versículos de este Salmo. Es el libro más largo que encontramos en nuestra Biblia. Amén. Pero cuando usted lee detalladamente el Salmo capítulo 119, y me gustaría dejarles esta tarea para estos días a ustedes que les gusta leer la palabra. Cuando usted lee el Salmo capítulo 119, y es algo que vamos a hacer en estos días de estudio, usted lee esos 176 versículos, y de esos 176, 175 versículos hablan de la palabra del Señor. Todos.
Unos dicen de testimonio, otros hablan de ley, otros hablan de tus palabras, otros hablan de todo lo que tiene que ver con la palabra, pero cada versículo nombra la palabra del Señor. Amén. Entonces, si usted hace ese estudio, usted dice, ese Salmo capítulo 119 es una obra maestra de la literatura, el solo Salmo 119. Está dividido en 22 partes y cada parte tiene 8 versículos. Usted lo mira, ahora mírelo de otra manera, y usted mira cada parte y tiene 8 versículos. Y cada versículo, cada parte de 8 versículos, esas 22 partes, porque son 22 partes, van con un título de una letra hebrea. Cada uno tiene una letra hebrea encima, que es el alfabeto hebreo. Amén. O sea que son las 22 letras hebreas. Allí cada una tiene su espacio especial en el Salmo capítulo 119. Y yo les digo algo más. Ustedes leen el Salmo capítulo 119 y los únicos 3 versículos que no son una oración son los 3 primeros versículos. De resto, desde el versículo 4 en adelante es una oración completa. ¿Ustedes saben cuál es la oración más larga que está en la Biblia? La oración del Salmo 119. Porque comienza desde el versículo 4 hasta el versículo 176. Entonces, cuando uno se acerca a la palabra y el Señor nos permite ver esto, uno dice, Dios es especial con nosotros. Dios es bueno con nosotros porque nos da la revelación de su palabra. Nos la revela. Entonces, viendo esos detalles, esos simples detalles que nosotros podemos ver allí, entonces todo esto nos sirve para decir, oiga, vale la pena estos días podernos meter y estar en ese tiempo con la emisora Agua de Vida y poder compartir este tiempo de estudio de la palabra. Así es. ¿Vas a decir algo? Sí, este tiempo nos sirve para ser animados, pero también desafiados a través de ese tesoro. El título del seminario es La Biblia, nuestro tesoro. Vemos que la Biblia es un tesoro, pero el reto es hacerlo nuestro, que sea nuestro tesoro a partir de este momento, animarlos y desafiarlos a que el Espíritu Santo pueda tomar y aplicar esa palabra inspirada a cada vida y a cada corazón. Amén. La palabra es personal, mis amados hermanos. Amén, pastores. Y qué importante lo que dijo pastor hace un momento de que la palabra no es para todos, en el sentido en que no todos la comprenden, no la entienden, pero qué importante lo que usted dijo también, dar a conocer, ¿no es cierto?, que qué importante es que haya ese deseo, ese anhelo, y que también, ¿no es cierto?, sea acompañado por el Espíritu Santo para poder entender y comprender la palabra de Dios. Y como decía usted, yo creo que en este tiempo, este hambre, esta necesidad, aún en estos tiempos tan necesarios, va a ser un antes y un después con cada uno de estos programas que ustedes nos van a compartir con esta enseñanza que tal vez muchos están ajenos por distintas situaciones, por distintos, tal vez en lugares que está prohibido el hecho de tener una Biblia en mano, el que sea transmitido por la emisora, por el canal de internet, a donde lleguemos, qué importante es, ¿no es cierto?, que bueno, es como dijo usted al principio, Dios coloca, ¿no es cierto?, ese anhelo, ese deseo, y porque Él también sabe y conoce dónde está la necesidad. Tal vez no podemos llegar físicamente, pero por medio de este medio podemos transmitir esta su palabra que es tan importante, tan fundamental y tan necesaria para con nuestras vidas. Y bueno, la verdad que vamos a tener que tener un cuaderno bien grande, bien en blanco, para ir anotando y apuntando todo lo que tienen, pastores, porque es ya es con el solo hecho de escucharlos, y yo mientras tanto iba tomando algunos apuntes, ya es un montón. Así que hay mucho para estudiar este mes.
Amén. Amén, amén, sí señora. Entonces, pues, ya que el Señor nos permite hacer esta antesala a ese tiempo, lo que sí les quiero pedir a todos mis amados hermanos, ustedes que forman parte de la emisora, del trabajo de esta emisora, es el apoyo en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esto. Amén. Igual lo que queremos hacer con mi esposa es depender del Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que no todos los tiempos son iguales, Amén. de que no todas las formas van a ser iguales, sino que el Espíritu Santo sabe lo que se necesita en este momento y en este tiempo. Yo no conozco la audiencia, sé que el Espíritu Santo sí conoce la audiencia, las personas que van a estar ahí escuchando. Por eso les pido al Espíritu Santo que sea obrando a través de estos medios. Me gusta lo que dice la palabra, que dice que el Señor hace de sus vientos sus mensajeros. Entonces, este es un mensajero fiel. Las ondas de radio son un mensajero fiel del Señor. Y le pido que esa palabra se cumpla, que los vientos sean sus mensajeros, para que este tiempo de edificación y de conocer de la palabra sea un tiempo que llegue a las personas y a aquellas vidas que necesitan conocer más y más del Señor. Amén, pastor. Es así como usted dice. Y sabe que más, pastor, quería compartir con ustedes que nosotros vamos a estar regalando 2 Biblias, tanto para una persona adulta como para un niño. Y a medida que usted vaya dando estos estudios, vamos a ir también de alguna manera haciendo partícipe a la audiencia con algunas preguntas. Por ejemplo, hoy usted ya nos dio 2 con respecto al Salmo 119 y quería compartir esto con ustedes porque más allá de estudiarla, qué lindo es poder recibir esta palabra y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no tan solo estudiarla, sino poder tenerla en mano, porque a muchas veces los recursos no nos dan para tener una Biblia hoy en día, aquellos que quisieran tenerla. Y bueno, nuestro deseo también es poder brindar esta palabra a la audiencia y, como dice usted, ser guiados por el Espíritu Santo, que es lo más importante en este tiempo. Amén, amén. Me parece bien especial y en la medida en que un medio como el de ustedes puede invertir en esto de la palabra, sé que eso va a ser la forma como se puede hacer ministerio. Esa siembra, el hecho de sembrar la palabra en las vidas, es una bendición maravillosa. Es un ministerio poderoso el que podemos hacer. Entonces, que el Señor dé los recursos para que ustedes puedan sembrar la palabra, sembrar Biblias en el niño, en el adulto, en la mamá que escucha, en el papá que escucha la palabra. Qué bendición bien especial es esa de poder sembrar la palabra. Amén, pastores, amén. La verdad que estoy muy contenta, muy gozosa y ansiosa también. Espero que la audiencia se sienta de esta manera para comenzar este mes de una manera maravillosa y con una gran enseñanza que nada menos que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que no tengo más que decirles, pastores, porque si me pongo a hacer preguntas o algo es como que ya estamos comenzando con el mes de septiembre, pero seguramente que el viernes van a haber muchas preguntas, muchas inquietudes con respecto a todos los que nos van a traer, pero sí me gustaría seguir brindándole el espacio para que puedan seguir, ¿no es cierto?, invitando a la audiencia, alentándoles y, ¿por qué no?, también orar, pastores, por la audiencia y por este mes que vamos a comenzar con respecto al mes de la Biblia. Muy bien. Amén. Bueno, pues esperamos que esa hambre venga de parte de Dios, que haya hambre y sed por su palabra, porque es la palabra de nuestro amado Dios.
qué mejor consejero, como decía, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Palabra que cambia, palabra que sana, palabra que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Bellas palabras de vida son las que vamos a tener para atesorar en nuestro corazón cada día, que surja ese amor por la palabra, por comer esa palabra de Dios que va a nutrir nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Muy bien, vamos a... Perdóname, acá en Colombia el mes de la Biblia es en octubre, pero gloria a Dios que allí en Argentina nos llevan la delantera, es en septiembre, qué bendición. Así que esperamos a toda la audiencia que nos puedan acompañar todos los viernes. Muy bien, hermosa audiencia de este programa y de este tiempo con la emisora Agua de Vida. Queremos bendecirles. Y a veces pensamos que la palabra bendición a veces no la utilizamos bien, porque quizá la mayor bendición que nosotros podemos tener es cuando nosotros, colocados en el mundo de Dios, podemos hablar con ese Dios creador de este mundo. Por eso lo que vamos a tratar de hacer es que esa comunicación que para muchos ha sido quebrantada o dañada, poderla instituir nuevamente. Es comunicarnos con Dios, es poder escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Y déjeme decirle algo, Dios habla a través de la palabra. Por eso, si usted quiere que el Señor le hable en este tiempo, no se pierda el tiempo que vamos a tener estos viernes del mes de septiembre. Dios algo grande va a hacer con nosotros. Oramos al Señor y le damos muchas gracias. Precioso Señor y Rey del cielo, Amén. Sí, agradecidos por el privilegio que tú nos das, Señor amado, de conocerte, precioso Dios. Te damos gracias por el privilegio que nos das al tener, Señor amado, este medio de comunicación, Padre, que llega a diferentes rincones, precioso Dios, lugares que uno desconoce, precioso Dios, pero muy conocidos para ti, Padre. Porque si hasta allí llega esta señal, Señor, es porque en tu voluntad perfecta tú permites que llegue hasta allí, precioso Dios. Te quiero pedir algo, Señor amado. Que cada onda radial, Señor amado, que sale de este lugar, Padre, tú la tomes y la uses, Padre precioso, para tocar, para sanar, para levantar, para restaurar, Señor, para sanar naciones enteras, para sanar familias, Padre, para sanar relaciones, Señor bendito. De que pedimos que tu palabra en el mes de septiembre cumpla con su propósito, Padre. Amén. Así como el agua que cae de los cielos y riega la tierra, Señor. Y cuando vuelve ya cumplido su función, también sabemos que la palabra que sale de tu boca no volverá vacía, Padre, sino que cumplirá el propósito con el cual tú la has enviado, Padre precioso. Mi Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias te doy, Padre, por los directivos de esta emisora, precioso Dios. Por mi hermana Betty, precioso Dios, que tú le usas, Padre precioso, para generar estas conexiones divinas, Padre. Porque somos un equipo de bendición, porque somos una familia a tu servicio, Padre. Porque somos discípulos tuyos, Señor amado, dispuestos para engrandecer tu reino, Padre. Gracias te damos, Padre. Y que podamos instituir tu reino en este mes de septiembre, Padre. Que haya hambre, que haya sed por tu palabra. Te lo pido que desde este momento tu Espíritu Santo empiece a obrar en cada vida, Señor amado. Porque sabemos que el propósito tuyo, los pensamientos tuyos, son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Para dar el fin que esperamos en el nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador. Amén y amén, precioso Maestro. Amén. Amén, Señor bendito. Santa Biblia para